Bueno, pues aquí tenéis la impresionante moto que tenemos esta semana, es nada más y nada menos que la KTM 890R. Como veis, una máquina impresionante, preciosa moto y bueno, con unos pequeños cambios que la hacen todavía más apta para los road, pero también le han dado un pequeño toque con la electrónica que también te servirá para hacer largas rutas. Vamos a echarle un vistazo. Empezamos con el motor, 889 centímetros cúbicos, 105 caballos y nada más y nada menos que 100 Nm a 6.600 revoluciones. Tiene un empuje esta moto increíble, además de tener con embrague antirrebote y transmisión por cadena. Vamos a echar un vistazo a qué monta en la horquilla, en lo que es la suspensión tanto delantera como trasera y en la frenada. Bueno, como veis, la amortiguación delantera WP Explore, la verdad que es una horquilla increíble con un diámetro de 48 milímetros y 240 milímetros de recorrido. Es totalmente regulable muy fácilmente. Os enseñaré unas pequeñitas palomillas que lleva en la parte superior de cada horquilla, de cada barra. Pequeño amortiguador de dirección que es muy importante, sobre todo a la hora de mantener la estabilidad cuando circulamos a algo más de velocidad y bueno, muy útil. La frenada de esta moto es muy importante, luego os contaré también cómo funciona un poquito el ABS en curva que lleva y demás con la electrónica. Dos discos 320 milímetros con pinzas radiales de 4 pistones, le da una frenada realmente increíble. Vamos a ver la frenada trasera. Frenada trasera, bueno, como veis, un único disco, 260 milímetros, pinzas de 2 pistones y bueno, la verdad que una frenada también bastante contundente y con un ABS que es desactivable en 2 de los modos, para que bueno, cuando vayáis por caminos, por pistas y demás, si en alguna curva necesitáis algún tipo de derrapada, tanto con el gas como con el freno, que podáis hacerlo. Bueno, como veis, lo que es el basculante, aquí lo tenéis, estamos hablando de un doble brazo de aluminio, como veis en negro, muy bonito, un único amortiguador, 240 milímetros de recorrido, sin violetas y muy fácil regulable, como veréis con una pequeña rosquita que tiene en el otro lado. Tanto el chasis como el subchasis de esta moto, como veis, es un chasis multitubular de acero. Es verdad que para reducir el tamaño y el peso del conjunto, el motor es parte de este chasis, es una parte importante del chasis, con lo cual han conseguido más rigidez y un menor peso. En cuanto a la electrónica, como os comentaba, esta es una moto con mucho carácter, es una moto que siempre bueno, ha sido sinónimo de off-road, de campo, piedras, montaña, camino. Pero es verdad que KTM en este caso ha querido darle un pequeño toque más para dulcificar ese carácter y que no mucho menos es quitárselo, para que la podáis utilizar un poco más como una moto también rutera. Todo eso es a base de los modos de conducción y de las ayudas electrónicas. Monta una unidad de inercia, una IMU de 6 ejes, que bueno, que como sabéis ya lo que hace esa IMU es gestionar cómo está la moto en cada momento, si estás frenando, si estás acelerando, si estás perdiendo adherencia en la rueda, y lo que hace es hacer todas esas ayudas electrónicas que actúen con mayor fuerza o con menos intensidad. Cierto es que, por ejemplo, en los modos rally y off-road, el ABS de la rueda trasera desaparece para así poder, en las curvas, poder derrapar fácilmente, y en la rueda delantera se atenúa ese ABS, es mucho más suave. Luego la moto viene con acelerador electrónico, control de tracción en curva, ABS en curva, control de crucero, quick shift de ayuda en el cambio, pantalla TFT a color de 5,5 pulgadas con conectividad con la aplicación de KTM. Eso sí, tanto el control de velocidad como el quick shift son opcionales. Lo que ocurre es que ahora KTM tiene una promoción en la que cuando compráis la moto, durante los primeros 1500 kilómetros la moto tiene desbloqueada todas las opciones, para que así podáis probar todo y luego decidir si queréis o no queréis mantenerlas luego después. O sea, directamente a los 1500 kilómetros se desactivan tanto el cambio semiautomático como el control de velocidad. Luego vemos un poquito la pantalla cómo funciona y os puedo contar un poquito más el resto de la electrónica que monta esta 890R de KTM. Añadiendo la electrónica, monta anti-wheelie para que la rueda delantera nunca pierda adherencia, monta los modos de conducción, full LED tanto delante como atrás, y el embrague antirrebote para que sea una conducción mucho más suave y divertida. Vamos a echar un vistazo a lo que son algunas de las medidas de esta KTM 890R. El peso 200 kilos, 20 litros de depósito y un consumo de 4,4 o 4,5. La verdad que da para muy buenas tiradas.
El asiento, 880 milímetros de altura, la verdad que es bastante alto. Yo con 1,70 m llego con bastante dificultad, pero bueno, te terminas apañando. Pero es muy importante la altura desde la parte de abajo de la moto al suelo. Estamos hablando de 263 milímetros y eso hace que, bueno, muchas de las piedras que saltan con el conjunto de aluminio de la protección del cárter, que evitemos muchas posibles averías. Todo el diseño de la moto está derivado de la 450, que es la campeona del Rally París-Dakar, con este frontal tan peculiar y demás. Hay una pequeña modificación aquí, y es que lleva dos soportes de aluminio que sujetan lo que es tanto la pantalla delantera, la cúpula y la instrumentación, haciendo que sea mucho más rígida y se mueva mucho menos. Vamos con las manetas. Empezamos con la maneta izquierda, luces de largas, aquí como las veis, el control de velocidad para el control de crucero, para movernos por los menús, intermitentes y el claxon. La verdad que muy sencillita. Como veis, también la maneta también es regulable. Maneta derecha, luz de emergencia, el botón de arrancar la moto, como veis también regulable, y poco más. Este lado no lleva muchos más botones, muchas más opciones. Como veis, los colores de la moto, la verdad que son impresionantes. El naranja habitual de KTM. En este caso, los carenados, como veis, todos los plásticos, lo que son los diseños gráficos, van inyectados en el plástico. Esto que hace que cuando la uséis fuera de carretera, que lo uséis en el monte, piedras, que salte arena, cualquier cosa, sean mucho más duraderos y se arañen con menos facilidad. Eso ocurre también con la pantalla, que lleva un tratamiento de cristal mineral, que hace que los arañazos pues sean mucho más complicados de hacerse. A la hora de la conducción, como veis, la cúpula es baja. ¿Por qué? Tanto los espejos como la distribución del manillar, por la anchura que tiene, y la cúpula más baja, está pensada para cuando tengáis que conducir la moto de pie, que no os moleste, que tengáis una mejor visión y un mejor control sobre lo que está pasando sobre la moto. Si la cúpula fuese todavía más alta, pues es cierto que si estando hasta esta altura, pues cuando os levantéis, la moto siempre os taparía un poquito justo donde va el paso de rueda. Desde esta posición, la verdad que podéis dominar la moto perfectamente. Además, tened en cuenta que hay un nuevo diseño en el depósito, con unas pequeñas protuberancias aquí en la parte delantera y en la parte trasera, en los dos laterales del colín, que hacen que sea una moto todavía más off-road. Además, el depósito de 20 litros que os decía, en la parte central es muy estrecho, con lo cual hace que sea muy manejable.